A continuación, sin más, vamos a dar inicio a la presentación sobre el documento que hoy tenemos para presentar, Situación de la transparencia y acceso a información en el sector de hidrocarburos, una revisión a portales web, a cargo de mi colega Sandra Sánchez, quien es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con un posgrado en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, así como con una maestría en Ingeniería Económica y Financiera. La licenciada Sandra Sánchez cuenta con más de 12 años de experiencia en el Ministerio de Hidrocarburos, así como en la empresa petrolera estatal YPFB. Y desde el año 2015 nos acompaña en la Fundación Jubileo como analista en hidrocarburos, habiendo producido varios documentos de análisis sobre diferentes aspectos del sector hidrocarburífero. Así que, Sandra, te damos la bienvenida y puedes ya compartir tu pantalla e iniciar con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Raulito. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes para hablar un ratito sobre lo que es un tema tan importante como es la transparencia y acceso a la información. Voy a proceder a compartir la pantalla. No sé si ya se la puede ver. Sí, ya está. ¿Sí? Sí. Voy a poner entonces el puntero. Aquí está. Entonces, como ha indicado Raúl, vamos a tener la presentación de yacimientos, pero antes vamos a ver conmigo un poquito sobre la necesidad de implementar políticas de transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburífero, y además vamos a ver un poquito cómo se han desarrollado algunas iniciativas a nivel internacional que van en esa línea. Y también vamos a hablar sobre el análisis y reflexiones sobre lo que ha sido la situación de transparencia en Bolivia para el 2020, igual enfocado a este sector tan importante. Vamos a empezar diciendo que a nivel mundial las empresas petroleras registran altos índices de corrupción, ¿no? Al hablar de empresas petroleras, nos referimos tanto a empresas públicas, como por ejemplo el caso de Pemex en México, de Yacimientos acá en Bolivia, PDVSA en Venezuela, como también a las empresas petroleras privadas, PG Bolivia, Repsol y Total. Ambas empresas, tanto públicas y privadas, se relacionan a través de diferentes tipos de contratos, de modalidades de contratos. Nosotros acá en Bolivia tenemos contratos de operación y también a partir del 2009 de la promulgación de la Constitución Política del Estado tenemos los contratos de servicios petroleros. Entonces, tanto empresas públicas como empresas privadas petroleras asumen los diferentes riesgos de la industria. ¿Cuáles son estos riesgos? Tenemos primero los riesgos políticos, ¿no? Los riesgos de las nacionalizaciones, de las expropiaciones, de los cambios de normativa que pueden incurrir, y uno pensaría que estos cambios pueden influir más a las empresas privadas, pero también pueden influir a las empresas públicas. Por ejemplo, desde un punto de vista que se cambie una normativa en la cual se exija que la empresa pública pase todas sus utilidades al presupuesto general del país, ¿no? Esto puede asfixiar a la empresa petrolera en algunos casos. Entonces, estos cambios de normativa afectan tanto a públicas como a privadas. También tenemos el riesgo geológico. Sabemos que hay una alta inversión en la parte exploratoria, la primera etapa de la cadena de hidrocarburos, y con la posibilidad de que esta inversión no sea recuperada. Un ejemplo claro de ello en Bolivia es el proyecto que se ha dado en el norte de La Paz, de Liquimún, ¿no? Donde el proyecto no ha sido exitoso y bueno, todo el dinero se ha perdido. Entonces también se asumen riesgos geológicos. También tenemos los riesgos de mercado, que estos riesgos ahora nos han atacado pues, a todo el país, a todo el mundo. Hemos tenido un precio internacional que se ha ido por los suelos, hemos tenido bajas demandas de producción de hidrocarburos, lo cual nos ha puesto complicados a todos los países. En el caso de Bolivia, a estas dos variables se nos ha sumado también el tema de producción, que hemos tenido una disminución en nuestra producción, ¿no? Y eso ocasiona también que se suman riesgos en lo que es la recuperación de la inversión. Y finalmente tenemos los riesgos de corrupción, que lamentablemente son inherentes a la industria.
¿Por qué son inherentes a la industria? Porque cuando hablamos de hidrocarburos, de proyectos de hidrocarburos, hablamos de proyectos de altos montos, ¿no? Por encima de los $1.000 millones. Y además hablamos de tiempos largos. Hablamos de contratos de exploración y explotación que son a 40 años, la construcción de plantas procesadoras que duran 3 años, la exploración 7 años, concluir un proyecto con declaratoria de comercialidad, hablamos de entre 11 y 14 años. A ellos les sumemos la alta presión por lograr resultados económicos, ¿no es cierto? Tanto los inversionistas de las empresas privadas como la empresa pública con la que se ha firmado el contrato, como el mismo Estado en su conjunto, quiere que haya resultados rápidos de esos proyectos que se han iniciado para que empiece un rédito económico al país y a las empresas. Y por otro lado están también los elevados ingresos que nos traen estas inversiones con la venta de la producción que se traduce en renta, que son muchos millones de dólares los que se manejan. Entonces hablamos de mucho dinero y cuando hablamos de mucho dinero pues hablamos de un terreno que es proclive a incurrir en actos de corrupción. Voy a citar algunos de los principales elementos de esta cadena donde puede ser un terreno fértil para estos temas de corrupción. Por ejemplo, las licitaciones, los contratos, licencias, todo lo que tiene que ver con contrataciones en toda la cadena hidrocarburífera, desde lo que es la exploración, la determinación de áreas, las licitaciones, hasta lo que es la industrialización. La literatura dice que el 73% de los actos de corrupción están enfocados en esta parte que son de las contrataciones y de las compras. Allí está el 73%. Por ejemplo, algunos ejemplos para aterrizar de qué se trata. Adjudicaciones directas e injustificadas, ¿no? Que muchas veces se dan sin licitación. Dar información confidencial sobre el proceso de licitación, ¿no? Alguna persona, alguna empresa que se va a presentar, pues le podemos pasar por debajo información y eso ya aventaja a la empresa en la propuesta que vaya a dar. También la elaboración de pliegos sesgados, ¿no? Elaboramos pliegos que apuntan ya a una determinada empresa con la que ya se ha tenido conversaciones, por ejemplo. El tema de pagos al personal de la empresa, por ejemplo, para que presenten de manera negativa las condiciones de otras cotizaciones y saquen informes favorables para otras empresas que se están presentando. Y el tema de conflicto de intereses, ¿no? Que eso es muy común en la industria, donde hablamos que personal de la empresa pública también tiene relacionamiento o participación de negocios con empresas que son proveedoras de servicios para la empresa petrolera. Y estas figuras no se pueden registrar fácilmente, no saltan en la contabilidad, ¿no? Esas figuras están súper bien socapadas. Por ejemplo, en este tema de conflicto de intereses, pongamos el ejemplo de la contratación de cisternas para la importación de diésel, ¿no? El contrato se firma con un representante legal de esa empresa, pero dentro de esa empresa con la que se ha firmado hay un sinnúmero de empresas pequeñas que han sido aglutinadas por una sola empresa para presentarse y cumplir con la licitación. Y dentro de esas empresas pequeñas ya no conocemos quiénes están ahí atrás, ya no conocemos las participaciones, los accionistas que están. Y puede ocasionar, darse el caso de que personal de la institución esté siendo parte de estas empresas, ¿no es cierto? Entonces, eso no va a saltar en una contabilidad, no va a saltar en nada, va a pasar desapercibido y la persona que está dentro de la empresa petrolera que tiene su negocio afuera, pues va a ganar por doble partida, ¿no es cierto? Y imagínense además si esa misma empresa tiene que hacer el informe para que gane, ¿no? La licitación, una empresa pues lo va a direccionar hacia la empresa que le conviene. Es un punto muy importante en el tema de corrupción. Otro tema importante es el cálculo y pago de lo que es la renta petrolera, ¿no? Hablamos de 500 millones de dólares al año en regalías, que se calcula 1.400 millones en temas de IDH, en 890 millones que las empresas petroleras han recuperado como parte de sus costos. Las personas que hemos trabajado en el tema de
regalías. Sabemos que la omisión, sea voluntaria o involuntaria, de una factura de transporte dentro del cálculo de la regalía puede tener una repercusión en los miles de bolivianos de la regalía, por ejemplo, del cálculo de la regalía para los beneficiarios. Entonces es muy importante que esta información sea transparente, porque se pueden dar muchos problemas que pueden pasar desapercibidos por toda la población. El tema de cumplimientos de contratos igual es un punto muy importante. Los contratos tienen sus planes de trabajo, tienen plazos que cumplir, y si no cumplen esos plazos muchas veces se dan penalidades, y esas penalidades a veces inclusive pueden llegar a ser la rescisión del contrato. Entonces ahí tenemos prácticas que se dan en las cuales los funcionarios que deben calcular estas penalidades pues sacan informes a favor de las empresas, ¿no? Para que no tengan problemas, para que no tengan costos, ¿no? Y a cambio de ello luego vemos al funcionario después de unos 6 o 7 meses pues trabajando en la empresa privada, ¿no? Sale de la empresa pública para trabajar a la empresa privada, ¿no? Se dan ese tipo de figuras, de actitudes que son al margen de la ley. Y finalmente, un punto importante de lo que es la transparencia en la gestión de hidrocarburos debe abarcar lo que es el uso de la renta petrolera, porque igual ahí hablamos de los beneficiarios, del dinero que se les da a los beneficiarios por regalías, que son un montón de dinero. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estos gobiernos departamentales, municipales, gobiernos autónomos departamentales con este dinero? La gente sabe en qué se está gastando. ¿Qué obras son las que se están haciendo? ¿Son elefantes blancos de repente? De repente hablamos de estadios para 10.000 personas, ¿no? Cuando una comunidad tiene de repente 3.000 personas, o obras que se quedan a medio construir o que se caen al cabo de un tiempo por una mala construcción, pero que ha valido muchos millones de dólares. Entonces ahí también es un punto importante donde se pueden cometer actos de corrupción y donde los que salimos perdiendo somos todos los bolivianos. Como bien lo dijo Waldo, son nuestros recursos hidrocarburíferos. En las licitaciones y en los sobornos, en estos tipos de actitudes al margen de la ley, perdemos nosotros, perdemos los bolivianos, pierde el país, perdemos el uso de la posibilidad de usar una renta petrolera de manera adecuada y la dilapidamos, ¿no? Entonces, estos problemas se han dado desde hace mucho tiempo a nivel mundial y se han generado iniciativas a nivel internacional para intentar resolverlos. ¿Qué es lo que buscan estas iniciativas internacionales? Buscan que los gobiernos se comprometan a implementar un sector extractivo transparente y responsable, pero que además involucren a la población. Ahí hablamos de control y participación de la población en la gestión de los hidrocarburos, ¿no? Este es el enfoque que tienen estas iniciativas. Las voy a describir rápidamente. Ustedes pueden ingresar a nuestro portal web, bajarse el documento donde tenemos más detalle y luego entrar a los portales específicos de estas iniciativas. Tenemos, por ejemplo, el AT, que es la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, que es una certificación, ¿no? Un gobierno se presenta y dice quiero ser parte del AT, entonces lo que hace esta institución es pedirle primero que conforme una comisión que está conformada por el gobierno, la sociedad civil y las empresas petroleras. Le pide además que estén determinados muy bien los roles de cada institución dentro del sector y que hay un marco normativo claro sobre cómo se hacen las cosas en el sector. Una vez que tiene eso, le pasa a los estándares que debe cumplir. Por ejemplo, tiene que publicar todas las contrataciones que tiene, los informes que respaldan estas contrataciones, los pliegos de licitación que hay de estas contrataciones, el contrato suscrito, las licencias también que van acordes a estos contratos, pues son licencias ambientales, licencias sociales, consulta previa, tiene que estar todo publicado. Tiene que publicar también el tema de inversiones y producción en una modalidad de datos abiertos. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar publicados en Excel, ¿no? Además del gráfico, deben presentar un archivo Excel que pueda ser descargable y donde alguien pueda hacer mayor estudio de estos datos, los pueda procesar. También el cálculo y distribución de la renta petrolera, las memorias que hacen el cálculo de la renta petrolera, los Exceles, cómo se ha llegado al dato, cómo se ha distribuido,
y el impacto en la economía y la sociedad de estos recursos, que es lo que decíamos, el uso de la renta. ¿Dónde van a parar estos recursos? ¿En qué se utilizan? ¿En qué proyectos están? Entonces, el gobierno que quiere entrar dentro de esta iniciativa se obliga a tener esta información publicada en el detalle que lo exige. Y cada año el EIT vuelve a hacer un checklist para ver si el gobierno está cumpliendo con estos sus estándares. Si el gobierno no cumple con alguno de ellos, deja de certificar, ¿no? Y deja de ser parte de lo que se llama el EIT. ¿Ya? Otra interesante iniciativa es el Publica lo que pagas. El Publica lo que pagas es una iniciativa que no es una certificación. Se pueden adherir tanto gobierno como sociedad civil organizada a esta iniciativa. Esta iniciativa, por ejemplo, ha partido sobre el tema de renta petrolera. Ese ha sido hace muchos años el impulso que le ha dado a esta iniciativa, pero luego se ha ido ampliando y igual tiene los mismos estándares o piden la misma información, seguramente bajo otro detalle de lo que tiene el EITI, ¿no? Los contratos, inversiones, piden que sean publicados. También tenemos la Alianza por el Gobierno Abierto. Esta, a diferencia de las otras dos, se trata de que tanto los gobiernos que se adscriben como sociedad civil, lo que se pide es que se transparenten todos los sectores del gobierno, no solamente el extractivo, sino hay una apertura de datos abiertos en Excel de todos los sectores que tienen que ver en un gobierno y exigen que haya ese compromiso por parte de los integrantes. ¿No? Y también en el tema del gobierno, la Alianza por el Gobierno Abierto, se hace mucha hincapié en la participación de la sociedad. ¿Qué herramientas plantea el gobierno para que la sociedad participe de las decisiones de los diferentes sectores? Y finalmente tenemos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en tema ambiental. Tiene 4 pilares fundamentales. Primero, acceso a información ambiental, ¿no? Que sea pública desde las consultas hasta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que vaya a lastimar el medio ambiente. Participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones ambientales. Ahí pide que sea más amplio. No solo vamos a preguntar a la tierra comunitaria de origen indígena que va a ser afectada, sino al hablar de un ecosistema, todo lo que pasa en esta comunidad nos afecta a nosotros. Entonces, toda la gente, toda la sociedad debe participar dentro de las decisiones ambientales. También este acuerdo plantea el acceso a justicia en temas ambientales, ¿no? Los temas ambientales a veces toman mucho tiempo de resolverse y se resuelven en cortes internacionales. Lo que se pide es que el país implemente herramientas de justicia ambiental para que sean rápidas, para que se den rápidas en el país. Y finalmente, la protección de los derechos de los defensores ambientales, ¿no? Que en muchos lugares hemos sabido que ha habido asesinatos de personas que han querido defender el medio ambiente. Este acuerdo de Escazú no ha sido puesto en vigencia todavía. Bolivia ha suscrito y ha ratificado el acuerdo. Este 26 de septiembre concluye el proceso para firmas en las cuales los países deben ratificar el acuerdo. Y la proyección es que el próximo año este acuerdo vaya a ser implementado. Entonces, para Bolivia constituye una oportunidad, ¿no? En la cual la sociedad civil organizada podemos empezar a generar mayores herramientas como respaldo de este acuerdo, exigiendo al gobierno que lo cumpla, porque es una norma internacional, se trata de una norma internacional de cumplimiento obligatorio por parte del Estado boliviano. Ahora, para que no quede en la utopía esto que les estoy comentando, les voy a mostrar 2 ejemplos rápidos de cómo estas iniciativas son implementadas actualmente por países que están muy cerca de nosotros. Por ejemplo, tenemos México. México es un
país que está dentro del EIT. Aquí podemos ver la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que viene a ser lo que sería acá nuestra Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Es el ente regulador del tema hidrocarburífero en México. Y vemos como en la primera pantalla de su página web, por ejemplo, tienen acá el tema de transparencia. Ese es un requisito, por ejemplo, del EIT, ¿no? La cápita de transparencia no puede estar dentro de 3 o 4 clics. Tiene que estar en la primera pantalla y muy claro para ser mostrado para que la gente ingrese. Entonces yo he ingresado a transparencia, luego he entrado a ver el tema de las rondas de licitaciones, de ahí me han salido los contratos petroleros que hay y he dado clic en uno de los contratos petroleros que teníamos. Y se me ha desglosado toda esta serie y esta barra de herramientas, en las cuales si las personas que quieran pueden verlo con más detalle. Por ejemplo, tenemos el contrato in extenso en PDF. Tenemos una línea de tiempo donde ponen todo el contrato durante todos los años, cuáles son los hitos importantes, cuándo va a terminar la exploración, cuándo va a ser la explotación, y marcan una línea de tiempo. Los datos generales del contrato, de dónde viene, de qué licitación, cuál es la normativa que respalda, los informes de ese contrato, económicos, legales, lo que le dan el sustento a esa contratación, dónde está ubicado. Y aquí un punto súper importante en el tema de contratistas. Si bien está la empresa que se ha adjudicado el contrato, pero más abajo tiene el desglose de las empresas que están dentro de esa empresa hasta llegar a la persona con su nombre y su carnet de identidad que está dentro de este contrato, ¿no? Se ha llegado a ese desglose y se tiene esa información en esta parte de contratistas. El programa mínimo que se ha comprometido la empresa, los planes de trabajo de cada año, cómo van avanzando, además también van subiendo información de cómo está siendo esto fiscalizado. Y aquí empieza la parte económica con las inversiones, los ingresos y producción. Toda esta parte está tanto con cuadro, con estadísticas de los años pasados, y también permite descargarse un archivo en formato Excel. Todos los datos en estadísticas igual. Y la parte ambiental, fundamental, están las licencias, están los acuerdos con las comunidades, están los informes que se van haciendo de fiscalización a los avances en mitigación ambiental que se han quedado. Igual en el tema de aspectos sociales, cómo se mitigan los aspectos sociales, estos impactos que hay en la sociedad, también se tiene a detalle esta información, ¿no? Otra herramienta interesante que se ha dado en Colombia. Colombia también es un país que está dentro del EIT y ha desarrollado un sistema interactivo. El Departamento Nacional de Planeación es el que hace y se llama Mapa de Regalías. Igual lo pueden pasar a visitar para más detalle, donde muestra todos los proyectos que se financian con la regalía. Lo estamos haciendo al lugar del uso, cómo se usa la regalía. Muestra los recursos, ¿no? Cuánto va para cada municipio, la producción que tienen los municipios y informes de fiscalización. Estas regalías tanto en Colombia tanto es para minería como para hidrocarburos. Son las dos regalías que están acá en este sistema. Y lo que me ha parecido interesante cuando hemos ido a Colombia a ver estos sistemas es la parte de los proyectos. Porque si ustedes le dan un clic en proyectos, luego les pide elegir algún municipio. Yo he elegido el municipio al azar de Agua Azul, Casanare. Acá dice que tiene 97 proyectos, que estos proyectos valen, acá está el monto aprobado con estos proyectos. Apretamos seleccionar, nos salen el listado de todos los proyectos que son financiados con la regalía. Yo he apretado el primero y me sale el detalle, por ejemplo, sobre cuál es el total del proyecto, cuánto de este total va a ser financiado por la regalía, que no es el total, ¿no? Debe haber una contraparte, información del proyecto, cuándo se ha aprobado, cuándo va a iniciar, un código que se le da al proyecto, un avance que tiene el proyecto, cuál es el avance que tiene. Acá las auditorías visibles, es una herramienta de control que tiene la sociedad en Colombia, a partir de la cual varias inspecciones in situ
saca informes y los informes son cargados acá. Más adelante, sobre la misma página de este proyecto, se desglosan ya los resultados que hay de los proyectos, ¿no? Cuáles son las actividades, cuál es el objetivo de la actividad, cuál es el producto de la actividad sobre el cual vamos a ir midiendo el avance y el impacto. Por este lado tenemos el año 2013, si vamos recorriendo aparece la programación del 2014, luego la programación del 2015 hasta su finalización del proyecto. Y finalmente tenemos una galería fotográfica del proyecto, ¿no? Donde se ponen las fotos que demuestran cómo está yendo el avance. A ustedes se preguntarán, pero esto aquí duraría un mes, nadie lo actualizaría, ¿no? Allá era igual, allá es igual, pero se han dado herramientas y se han dado formas. En este caso, el municipio que no actualiza la información de sus proyectos en este sistema, se le retiene una parte de la regalía, ¿no? No se le deposita hasta que la información esté cargada, actualizada, y recién se le deposita ese monto, un monto de la regalía. Entonces, se han dado formas para que esta herramienta funcione. Entonces, como pueden ver, esto está avanzando, ¿no? El tema de transparencia ya es tangible, no es una utopía, son sistemas, se están dando porque la gente, los países quieren ser terreno para que venga inversión, quieren dar seguridad a la gente extranjera y también confianza a su país de que las cosas se están haciendo bien. Ahora voy a pasar ya a hacer un análisis sobre un documento que hemos sacado que es sobre la situación de la transparencia y acceso a la información en el 2020 y el 2018 hemos sacado también el mismo documento. Y podemos empezar esta parte aseverando que nuestro sector hidrocarburos no cuenta con políticas públicas de transparencia y acceso a información acordes a las prácticas internacionales, ¿no? Todo lo que hemos visto hace un momentito, pues no tenemos lamentablemente todavía desarrollado en Bolivia. ¿Qué ha pasado en Bolivia en temas de transparencia? Se han dado dos situaciones, fundamentalmente. Primero, tenemos un marco normativo, ¿no?, general de lo que es la transparencia. La Constitución, la Ley de Hidrocarburos nos dicen que tiene que ser el sector transparente, el sector hidrocarburos. La Política Nacional de Transparencia nos dice que tiene que haber una unidad de transparencia en todos los sectores para que podamos avanzar. Después, la Ley de Control y Participación también nos habla de que tenemos que tener información, si no, el control y participación no funciona. Y también tenemos una ley de autonomías que nos dice que los gobiernos departamentales, municipales, tienen que ser transparentes, un pilar fundamental. Pero en la práctica, ¿qué es lo que se ha dado en la práctica? Y yo lo visualizo de esta manera, ¿no? Nuestras máximas autoridades ejecutivas lo que han hecho es hacerse un traje de transparencia a la medida, ¿no es verdad? Es decir, tienen un marco general, debo ser transparente, pero yo interpreto como máxima autoridad ejecutiva la transparencia desde 3 puntos de vista. Primero, el conocimiento que tiene esa persona sobre el tema de transparencia. ¿Cuánto sé? ¿Qué es transparencia y acceso a información? Segundo, qué importante es para mí en mi gestión como máxima autoridad implementar políticas de transparencia. Y tercero, el cálculo político, ¿no? Si esta información me puede o no me puede meter en problemas políticamente. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Es que por lo menos tenemos 8 presidentes de yacimientos, lamentablemente, que han salido con procesos de posibles actos de corrupción. Eso es lo que ha estado sucediendo durante estos últimos 10 años aproximadamente. Y otra de las cosas que ha sucedido, que esto es mucho más complicada, es que teniendo 2 normas que obligan al cumplimiento de cierta publicación de información, hablamos del 28.668 de la ley 3740, que puntualizan qué información tiene que estar en la página web. Muchos años no existía esa información y hoy en día esta información se la pone de manera parcial.
¿no? O sea, se incumple la norma. ¿Y esto qué ha ocasionado? Pues que se ha roto ese compromiso con la sociedad. Se le ha coartado a la sociedad de tener esta información que por ley estaba establecida. ¿Y qué ha pasado sobre esto? ¿Pero qué dicen las autoridades? Se han incumplido las normas. Pues lo que ha pasado es lo que, como decimos acá, se han hecho a los locos, ¿no? No hay ninguna persona que haya sido procesada, ningún presidente por haber incumplido la ley 3740, ¿no? No, pese a que nosotros como Jubileo lo hemos dicho en diferentes, y siempre lo repetimos en diferentes ámbitos sobre este tema de esta ley, qué está pasando, por qué no se la cumple, pues no ha pasado nada, ¿no? Y lo único que hemos hecho es sentar un pésimo precedente de que cuando se incumplen las normas no pasa nada en el país. Entonces, estas dos situaciones han estado rondando a todo lo que ha sido estos últimos 10 años. Hablando de la situación de la transparencia, cómo vemos hoy en día los portales web, esta información la hemos sacado, la hemos extraído entre mayo y junio más o menos. Vemos que sí existen unidades de transparencia en la gran parte de las instituciones. Es decir, hay gente que está siendo pagada con un presupuesto para generar políticas de transparencia. Después hemos visto la publicación de rendición pública de cuentas, que dice la norma que tiene que ser pública, que son presentaciones, y están habilitadas en todas las instituciones, pero veamos si estas rendiciones de cuentas al final cumplen su función. Cuando ya nos vamos a ver la información sobre un programa operativo anual, por ejemplo, de este año, pues no tenemos en ninguna. El presupuesto 2020 tampoco tenemos a disposición. No tenemos las nóminas de directivos y servidores públicos, en la mayoría. No tenemos los adelantos presupuestarios, los avances en presupuesto no están disponibles. Los datos de contrataciones, si hablamos de datos, tenemos el nombre de la contratación, el monto y algún dato más. No tenemos mayor información. Y en el tema de herramientas de acceso a la información, que nosotros evaluamos si es que online se puede pedir información, pues la mayoría tienen, en los que aparece parcial, simplemente tienen un formulario en el cual deben llenarlo y irlo a dejar a la institución, ¿no? No hay una posibilidad de pedir acceso online. Entonces, volviendo al tema de rendición pública de cuentas, ¿cómo podemos validar que la rendición pública de cuentas es la correcta si no tenemos un programa operativo a disposición, no tenemos un presupuesto además que nos diga si lo que nos están diciendo está acorde a lo planificado, si está bien lo que se está haciendo o está mal, ¿no? Entonces, al final, si bien acá dice sí, porque está pública las presentaciones, el fin que tienen esta rendición pública no está siendo aterrizado, ¿no? No hay rendición pública de cuentas, no se puede. Y si a eso le sumamos que a veces las autoridades quieren hacer la rendición en la punta del cerro, ya estamos peor. Otro dato importante, el tema de gestión de hidrocarburos. Importante puntualizar que esta información la hemos sacado antes de que Yacimientos presente esta información en agosto, ¿no? Entonces no está en este cuadro este avance que se ha dado. Pero lo que podemos ver es que en la mayoría, la única información que está actualizada, digamos, que hemos encontrado es de precios, tarifas por mercado de destino mensuales. Después, toda la información en cuanto a normativa, los contratos, la ley 3740, la parte de gestión ambiental, o es parcial o en su mayoría no existe. Ustedes ya la pueden revisar a detalle en nuestra publicación. Finalmente, en el tema de uso de renta, que igual mucho, bueno, vamos a ver cómo está usando ahora el departamento, los departamentos que son beneficiarios de regalía. Partimos desde la idea de que para gastar el dinero tiene que haber una planificación de desarrollo, ¿no? Para el municipio, para el departamento. Entonces, nuestros primeros indicadores es si hay un reglamento de planificación,
si hay un plan estratégico institucional, si hay un plan de gestión territorial en el lugar y si hay un POA actualizado y si además existe alguna herramienta que incorpora a la población en las decisiones de la planificación. De cómo se pueden dar cuenta en estas primeras 6 líneas del cuadro, hay muy pocos SIS, ¿no? La mayoría de los gobiernos autónomos departamentales y municipales no tienen esta información en línea, no puede ser recabada de la página web, no hay un POA actualizado, ¿no? Pareciera que o no hay un norte o no subieron el documento, pero no está a disponibilidad de la gente para que la pueda ver, ¿no? Ya cuando nos vamos al tema presupuestarios, ver las contrataciones, si tienen un presupuesto por proyecto, informes de avance de esos proyectos, informes sobre los impactos de estos proyectos, ¿no? ¿Qué estamos logrando con estos impactos del uso de recursos a nivel subnacional? Tenemos muy poco, tenemos casi nada. Si se fijan, a partir de la parte del presupuesto por proyecto, casi todas las líneas son algunos puntos que hemos encontrado en los que había alguna información que detallaba algo por proyecto, ¿no? Que le daba algo de seguimiento por proyecto. Entonces, estos son los cuadros más importantes del análisis que hemos hecho, de esta fotografía que hemos sacado a los portales en mayo y que nos dice cómo estamos. Y termino con esto, con 2 reflexiones a las cuales podemos caer. La primera, sabemos que lamentablemente nuestras instituciones del sector están altamente politizadas, que no tenemos roles claros definidos en el sector. Entonces, tenemos un terreno fértil para la corrupción, como está siendo llevado el sector. Sabemos que es de urgente necesidad reestructurar yacimientos, ¿no? De hecho, está encarando una reestructuración hacia adelante. Han tenido una reunión hace un par de días con esa idea, pero debe ser un pilar fundamental el tema de trabajar, el tema de transparencia dentro de yacimientos. Y con ello no queremos decir que se haga una consultoría de $500,000 de bolivianos para implementar una política. No, es un proceso que debe ser con el personal de yacimientos, es un proceso interno, pero que debe haber decisión política para poder lograrlo. No podemos hablar de una reestructuración de yacimientos sin contar con el pilar de transparencia, muy importante. Y en el tema de las consecuencias que de repente no nos damos cuenta sobre no tener una política de transparencia, es desalentar las inversiones. Las empresas serias petroleras también se fijan en estos tipos de acciones que se dan dentro de un ambiente petrolero de un país. Dificultamos las operaciones de las empresas, tal vez en alguna medida. Se ha destruido la confianza pública y el Estado de Derecho. Necesitamos generar una norma clara donde puntualice qué es lo que debe estar transparente, cuándo debe ser actualizado, quiénes son los responsables y algo sumamente importante, cuáles son las sanciones que vamos a dar cuando se incumpla esta norma. Y finalmente, generamos alta ineficiencia en el uso de los recursos públicos, ¿no? Al final, atacamos al medio ambiente, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué usamos esos recursos? ¿Vamos a dilapidarlos nuevamente como se ha hecho en los últimos años o los vamos a encarar de mejor manera, con control, con participación, con visión de desarrollo? Muchísimas gracias. Yo me quedo acá. Voy a ceder la palabra a Raulito. Gracias, Sandra, gracias por tu presentación. Recordarles a quienes nos escuchan que la publicación que ha presentado Sandra está disponible en la página web de Fundación Jubileo, la pueden descargar. Y recordarles también que al final de la reunión vamos a habilitar la opción de chat para quienes nos están acompañando por Zoom, para que puedan formular preguntas a los 2 expositores, y quienes nos acompañan por redes sociales pueden realizarlas a medida que ellos van exponiendo. Le voy a pedir a Sandra que deje de compartir su pantalla y a continuación damos inicio a la presentación del portal de información hidrocarburífera recientemente lanzado por el Centro Nacional de Información Hidrocarburífera a cargo de Ariel Montaño, quien es ingeniero petrolero de profesión,
Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con mención en Comercio Internacional, y una segunda maestría en Ingeniería y Negocios de Oil and Gas. El ingeniero Montaño cuenta con más de 5 años de experiencia en el Centro de Control y Monitoreo de Hidrocarburos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y desde enero de este año asumió la dirección del Centro Nacional de Información Hidrocarburífera. Asimismo, quiero resaltar también algo que mencionó Sandra y Waldo en un principio, y es que el reporte que hemos presentado muestra una recopilación de información que ha hecho Fundación Jubileo hasta el mes de junio. Por lo tanto, no se ha considerado en el reporte justamente este portal que ha sido lanzado, tengo entendido, Ariel, tú seguramente me corregirás, en finales de agosto de este año, con información accesible justamente sobre algunas variables del sector hidrocarburífero. Así que justamente por ello es que Fundación Jubileo, en este ánimo de parte y contraparte, hemos invitado también al ingeniero Montaño para que pueda presentarnos este portal de información y la gente pueda conocer también a qué tipo de información puede acceder. Así que adelante, Ariel. Gracias, Raúl. Bueno, primeramente saludar a todas las personas presentes, agradecer la invitación a la administración de Fundación Jubileo, felicitar a Sandra, excelente ponencia y la verdad que muy claro y conciso. Y también he sido fiel seguidor de las publicaciones y análisis que realiza Fundación Jubileo y también conocedor de la invitación que realizan como institución a promover la transparencia en las industrias extractivas que generan una renta para el Estado, ¿no? Sin más, voy a pasar a proyectar, compartir la pantalla, si me lo permiten. Sí, ya estás. Perfecto, muy bien. Bueno, para hablar un poco del tema de transparencia, Sandra nos comentaba de instituciones que presentan acuerdos destinados a promover la transparencia desde el sector para un control social, ¿no? Sin embargo, también se hablaba de un caso de México, que es un caso de éxito muy estudiado, que nace a partir de una reforma energética en el año 2013. El 2014 se implementa el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos allá, y el 2016-2017, en torno a la transparencia, han logrado grandes inversiones, han logrado duplicar la sísmica 2D que habían generado en 80 años, que eran 150 kilómetros de sísmica. 150.000 kilómetros han alcanzado 450.000. Lo mismo en sísmica 3D, en pozo. Entonces es un factor de éxito. Nosotros nos hemos reunido desde inicios de este año con la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México y estamos en conversaciones para elaborar un acuerdo entre YPFB y la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, justamente en torno al tema de transparencia. Ahora, como yacimiento, quizás no lo llevamos tanto a un control social, porque evidentemente hay un marco jurídico en el sector, que hay instituciones como el Ministerio que promueve las políticas de hidrocarburos, una ANH que, bueno, regula, controla, supervisa y fiscaliza las actividades y tiene un rol importantísimo y fundamental en el sector, que es establecer reglas claras para los jugadores que van a invertir. Y YPFB, que se define como una empresa vertical. Vertical son aquellas NOCs, o sea, empresas nacionales del sector, que están en toda la cadena de la industria, es decir, upstream, midstream, downstream y comercialización. Entonces, a eso va a ir enfocado la transparencia y el acceso a la información de la presente ponencia, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero a un enfoque dirigido al upstream? Primeramente, la estructura. Vamos a poner puntero. La estructura de YPFB depende de una MAE, tiene un directorio, un centro corporativo que son gerencias transversales, como gerencia de talento humano, gerencia de tecnología, es decir, que están en todo el sector, y tiene gerencias operativas, que se dividen en 2 vicepresidencias.
una vicepresidencia nacional de operaciones que podríamos decir que está dirigido a la parte de comercialización y downstream, y una vicepresidencia de administración, contratos y fiscalización que tiene más que ver con lo que es el upstream. Básicamente sus funciones son administrar y fiscalizar los contratos suscritos entre YPFB y las empresas petroleras de IP, negociar nuevos contratos de servicios petroleros, las exportaciones de gas natural, licitación de áreas petroleras, y es el responsable y custodio de la información técnica del sector. Entonces, cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, desde el CNIH no va destinado tanto a un control social, por la naturaleza misma de nuestras funciones, ¿no? La vicepresidencia, la BPACF como se denomina, es la encargada de hacer girar el tema de exploración y explotación en Bolivia, en el sector de YPFB, y tiene que ser sostenible. Ahí es donde el CNIH juega un rol fundamental porque es el custodio de todo el conocimiento histórico del sector. Y es una institución que presta servicios, por así decirlo. Tiene que tener la información, tiene que ser accesible y prestar servicios tanto a YPF como a las empresas operadoras, como a potenciales inversores, a investigaciones académicas o científicas. ¿Cuál es el tipo de información que tenemos en el CNIH? Tenemos información catalogada como las geociencias: geología, geofísica, litología y geoquímica. Vamos a pasar rápidamente estas láminas. Nuestras funciones: hay una generación, las empresas operadoras generan el dato, entre recepciona, verifica, valida, cataloga, preserva y pone la publicación y disponibilidad. Entonces hay una transparencia destinada a incrementar la credibilidad del sector en torno al upstream, que promueve la inversión no Estado, promueve la inversión privada en una industria con un riesgo alto. Lo que se tiene que buscar es diversificar el riesgo. ¿Ya? Entonces, es básicamente esa la función del CNIH. Entonces, vamos a continuar. En esta gestión se está trabajando en establecer flujos. Flujos que el dato tiene que tener ciertas características, como es unicidad, completitud, trazabilidad y seguridad. Entonces hemos establecido, este es un flujo macro, se ha trabajado con 8 gerencias y con 10 comisionados de cada gerencia para establecer flujos donde nos pueda llegar la información de las diferentes gerencias de YPFB, del upstream, al CNIH, para que nosotros a través de una geodatabase final podamos llevarlo a lo que hoy es la página web, el portal web, donde tenemos geovisores privados, geovisores públicos, geoservicios y cuadros de mando. ¿Con qué finalidad se ha realizado esto? Uno, porque hay dominios lógicos, ¿no? Un dominio lógico es aquella unidad que tiene características propias para realizar una función, como la unidad de perforación, la unidad de interpretación, la unidad de reservorio. Entonces, esto tiene un efecto colateral. ¿Cuál es el efecto colateral? Que hay islas de conocimiento y fragmentación. Entonces, primeramente, se ha trabajado en flujos para que esta información llegue al CNIH, tengamos una geodatabase y podamos proporcionar estos servicios que hoy lo vamos a ver más adelante en la página web. Ahora, ¿dónde es que queremos llegar? Tenemos un decreto supremo 28397 que aprueba un reglamento de actividades que nos dice que el CNIH proporcionará información a través de un costo establecido en un tarifario, aprobado por la Presidencia Ejecutiva y publicada por el CNIH. Entonces, los datos que manejamos en el CNIH son la materia prima para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Y aquellos tienen un costo en el tarifario, que está en un tarifario público. ¿Ya? Entonces, basados en esa normativa, ¿qué es lo que hemos realizado? Hemos seleccionado información de carácter público, geovisor público, geovisor privado, geoservicios y cuadros de mando. Hay instituciones donde la normativa no es muy clara,
cuál es aquella que puede acceder y cuál no. Entonces se ha generado geoservicios para que las mismas puedan tener esta información, utilizarlo, editarlo y trabajarlo, sin necesariamente entregarlo. Esos son los geoservicios. Entonces se ha trabajado, hay información geológica espacial por áreas temáticas, esto es lo que se puede ver en la página web, y de cierta forma se ha estructurado un flujograma que nos permite llegar a la demanda que había anteriormente, tanto de usuarios internos de YPFB, instituciones, gobiernos y comunidad en general. Hay un trabajo por hacer, por realizar, evidentemente, pero se ha dado los primeros pasos. Tenemos un banco de datos corporativos de hidrocarburos de YPFB. Anteriormente les comentaba el caso de éxito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México. La anterior semana tuvimos una reunión y nos comentaban que en 80 años, lo que han realizado en 80 años en inversión, en actividades de exploración que hoy necesita Bolivia, con la reforma energética y con la transparencia que hablaba Sandra, han logrado triplicar esos estudios, triplicar y duplicar. Entonces, es más o menos ese el camino que queremos seguir. La transparencia y el acceso se define por roles. Hay una comunidad en general que requiere acceso a cierto tipo de información para análisis. Hay otros roles que son inversionistas privados que requieren también otro tipo de información para poder tener certidumbre y credibilidad de lo que van a venir a invertir. Y hay otros roles que es la investigación científica y académica. Entonces, pensando en todo ello, el CNIH ha habilitado un PDS, un ProSource Data Service que se llama, es un visualizador que nos permite identificar roles, ¿no? A los potenciales inversionistas que accederán a través de un costo, un licenciamiento, pero que accederán al final a estos datos, que antes no podían acceder. Investigación científica y académica, que al final es retribución para YPFB, y la misma empresa, ¿no? Este año hemos dado acceso a este visualizador a funcionarios de la misma empresa de YPFB que antes no lo tenían. Entonces, hay diferentes tipos de transparencia, roles de acceso, dependiendo de la necesidad en lo que se va a emplear, ¿no? Y bueno, el Data Room virtual, que va dirigido a lo que es rondas, lo vamos a hablar en un momento. Aquí es más o menos un resumen de lo que se ha venido trabajando. Tenemos los servicios especializados, que son los que generan las empresas operadoras, los contratos de exploración, de sísmica, las campañas. Viene a un banco de datos corporativo de YPFB con una capacidad lógica y física adecuada y a estándares internacionales, y viene a un sistema de información catastral para ubicarlo de forma geoespacial. Esto en este momento está en el portal web de YPFB, del CNIH, y bueno, presta cierto tipo de servicios, ¿no? Tipo de servicios como acceso y visualización de datos estadísticos y reportes para comunidad en general. Se está habilitando para instituciones, y con esta imagen quiero mostrar que ha sido un trabajo coordinado, un trabajo no del CNIH, un trabajo de 8 gerencias de equipos multidisciplinarios, porque al final las islas de conocimiento que se generan por los dominios lógicos tienen un efecto colateral, y hoy la tecnología nos permite poder establecer flujos y tomar mejores decisiones en base a datos únicos y accesibles. Tenemos también el portal especializado, que en este momento se está probando la normativa necesaria para que esa normativa quede en YPFB, que nos permite, uno, los datos que resultan de las actividades de exploración y explotación son del Estado, así lo dicen los contratos de servicio. Entonces, nosotros como YPFB les tenemos que decir cómo entregar y bajo qué estándares entregar estos datos. Porque recordemos que el dato, llevado a un contexto, se llama información. Y la información, llevada a una perspectiva, se llama conocimiento. Entonces,
Y el PFB tiene que estar basado en conocimiento. Entonces, con esta normativa le estamos diciendo a la empresa cómo entregar estos datos, bajo qué estándares. Además, estamos actualizando el tarifario para que nos permita realizar estos licenciamientos a las empresas y realizar la venta en línea. O sea, nos permita operativizar el ProSource Data Service, que en un momento lo voy a mostrar, y un manual de operación del banco como tal, donde van a estar todos estos flujos que hemos venido trabajando. Entonces, esto se está aprobando en este momento, se está evaluando, aprobarlo como una resolución administrativa en IPFB, y a partir de ahí podemos decir que es perdurable, ¿no? Les voy a mostrar la página como tal, cómo acceder. Si se fijan, esta es la página de IPFB. Aquí pueden ver, bueno, la propaganda. Aquí, si lo vemos aquí, Centro Nacional de Información Hidrocarburífera. Solamente se está viendo tu PowerPoint, Ariel. Si podrías cambiar la pantalla que estás compartiendo, por favor. Perdón, vamos a ver. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, les comentaba que el ingreso a la página es a través del portal de IPFB. Ingresan al Centro Nacional, ven la misión, visión, cuál es el tipo de información que tenemos. Hemos estado respondiendo bastantes consultas que nos han llegado a través del contacto. La intención era explicar cuál es el tipo de información que tiene el CNIH. No va tanto relacionado quizás a la comercialización de carburantes que nos han llegado las consultas. Entonces, estos son los servicios que ofrecemos. El banco de datos corporativo, que es una herramienta destinada a dar acceso a los potenciales inversores en exploración, que hay casos de éxito que en todo el mundo, donde este tipo de bancos y este tipo de accesos han incrementado la credibilidad, la transparencia en las rondas y han incrementado la inversión privada, ¿no? El EcoFile es un catálogo de la información que hay en el CNIH, donde pueden ver el detalle. El acceso a este EcoFile es de acceso público, sin embargo, tienen que solicitar un usuario. La solicitud de usuario lo pueden hacer a través de los contactos que tenemos abajo. La información técnica de hidrocarburos, hay un acceso público. Mientras va abriendo. Y información por concepto de renta, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda el ancho de banda. Ahí está. Bueno, vamos viendo mientras. Por un lado tenemos los resultados de los pozos de explotación, resultados de pozos de exploración, las reservas probadas, probables y posibles de gas natural e hidrocarburos líquidos. Esto se puede filtrar por departamento. Tenemos la inversión de capital y la inversión operativa. Y aquí tenemos la producción, gas natural, petróleo y gas licuado de petróleo. Todo esto a través de áreas de interés hidrocarburífero. Es decir, podemos filtrar. En un segundo cuadro tenemos ingreso por concepto de hidrocarburos, que va destinado a la renta, realidad departamental,
el impuesto directo y la renta petrolera nacional con los diferentes conceptos que existen, ¿no? Y también podemos filtrarlo por departamento. En este momento el ancho de banda con el Zoom parece que consume bastante y está un poco lento el servicio. Bueno, mientras va aperturando, vamos a ver la herramienta que pretende dar acceso a potenciales inversores al sector, que es el ProSource Data Service. Pero vamos a compartir nuevamente. Perfecto, muy bien. Les comentaba, entramos al banco de datos, el licenciamiento que nos permite, y hoy tenemos en una sola fuente toda la información técnica del upstream del sector. Tenemos pozos, sísmica, documentos, logs, documentos requeridos. Vamos a entrar al mapa. Y bueno, aquí vemos que se puede filtrar por áreas de contrato de exploración, de explotación, áreas reservadas a favor de YPFB, culturales, aeropuertos, límites por departamentos, lagos, municipios, place. Podemos filtrar geología, instalaciones, mapas, sísmica 2D, 3D, pozos. Esta es la herramienta destinada a la ronda petrolera. Entonces vamos a seleccionar un área. Muy bien. Vamos a seleccionar el área Arenales. Entonces queremos visualizar los pozos, la sísmica 3D de campo no procesada y la sísmica 2D. Métodos no sísmicos, magnetometría. Creamos un buffer, un offset de 2 kilómetros, nos selecciona un polígono y a partir de ahí el potencial inversor puede seleccionar o verificar toda la información existente en la área seleccionada de los diferentes layers que ha ido seleccionando. Magnetometría, pozos, sísmica 2D. En los métodos no sísmicos puede ver la información existente que hay. Me comentan por favor si pueden ver la pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto, muy bien. Y tenemos sísmica 3D, 2D. Asimismo, el usuario puede ver información de un pozo como tal, ver los documentos que existen, previsualizar curvas de registros eléctricos. Aquí vamos a seleccionar una curva SP. Vamos a ver los viewers, ¿no? Mientras carga, también, si se fijan, tenemos todos los registros del pozo, del área seleccionada, y el usuario puede realizar la compra, ¿no? Add curva to basket. Entonces, añadir al carro de compra. Lo vamos a añadir y posteriormente vamos a ver cómo es que se ve.
Aquí tenemos el registro SP con la profundidad. O el registro gamma ray, que lo puede llevar y hacer diferentes análisis. Podemos llevarlo a un histograma. Podemos añadir una tabla. Podemos llevarlo también a la tabla de vista. Entonces, a partir de ahí, hacer diferentes selecciones. El mismo caso sucede con la sísmica 3D. En este momento es bastante pesado, pero pueden hacer una visualización de la sísmica, en 2D y 3D, y realizar diferentes análisis. Una vez realizados estos análisis, el usuario puede venir al carrito de compras que ha ido añadiendo. Si se fijan acá, y ahí les va a decir, bueno, usted ha añadido una curva SP de Tacobo. Todos sus ítems son estos. Aquí anteriormente, bueno, añadí de Huacaya, una migración, una sísmica 3D, y ordenar, ¿no? Realizar la compra en línea. Entonces, ¿qué nos permite esto? ¿Qué nos permite realizar esto? Si bien hablamos de una transparencia para un control social, este tipo de transparencia y brindar este tipo de acceso a potenciales inversores y a investigaciones promueve un desarrollo o una exploración sostenible del sector, y esto se ha visto en casos comprobados. Es por eso que en la presente gestión pretendemos aprobar estas resoluciones administrativas que queden en IPFB, y seguramente van a tener buenos resultados. A manera de resumen, ¿cuáles son los desafíos y las soluciones en este momento del CNIH? Uno, acceso a los datos. Para tener acceso a los datos tiene que haber una eficiente arquitectura de la información. Las islas de conocimiento que les comentaban en una empresa vertical como lo es IPFB son bastante holgadas, bastante fragmentadas. Entonces esta arquitectura y estos flujos establecidos nos han ayudado a tener una base de datos única. Una calidad de los datos. Entonces, para tener calidad de los datos hay que tener criterios de la calidad, en el control de calidad. ¿Qué nos dice la normativa? Nos dice, no la normativa, ¿no? Sino las reglas en el tema de exploración, entre el 15 y el 50% del éxito exploratorio depende de los datos con calidad y que los datos sean suficientes. Entonces, eso lo saben las empresas que van a venir a invertir en el país. Entonces, como yacimiento, necesitamos demostrar que hay una calidad de los datos y que hay una accesibilidad a los mismos. Preservar el conocimiento. Preservamos el conocimiento del registro histórico petrolero del país. Ahora se está trabajando en compartir este conocimiento. Inicialmente, internamente, como les comentaba, esta gestión hemos dado acceso a usuarios de las diferentes gerencias, y la normativa, las resoluciones administrativas que les mostraba hace un momento, nos va a permitir dar acceso a potenciales inversores. También estamos haciendo las consultas para dar cierto tipo de acceso a instituciones. Se han realizado las consultas para dar acceso a información que maneja el CNIH, que es información técnica, a través del portal. Y todo esto permite, de cierta forma, maximizar el valor de los datos y tomar decisiones ágiles y oportunas. El tema de las rondas. Cuando hablamos de rondas, el caso de éxito de México, nos comentaban que la transparencia en la licitación de las rondas petroleras ha formado parte transversal y ha sido pilar fundamental en el éxito de las mismas.
Tenemos un modelo similar que pretendemos implementar en YPFB, todo esto con la finalidad de incrementar la certidumbre y la transparencia. Para eso, si se fijan, aquí tenemos flujo, estructuración de proyectos de datos, que también se ha trabajado, se ha presentado a las distintas gerencias y en este momento lo están trabajando. Y finalmente, el acceso a los diferentes tipos de usuarios a través de la base de datos del CNIH. Usuarios generales, como está en la página, usuarios potenciales inversores que tienen diferentes roles y usuarios de investigación para investigación científica. Hay un trabajo de por medio, hay un trabajo previo en YPFB, hay un trabajo que resta por hacer. Sin embargo, la finalidad de la transparencia del Centro Nacional de Información se centra en promover los paquetes de información con una calidad que permita atraer potenciales inversores al sector. Con esto es que quiero finalizar la presentación. El ancho de banda quizás no ayudó mucho a mostrar la herramienta como tal, pero los invito a conocerla. Está en la página del portal de YPFB y ahí pueden entrar a la página del CNIH. Gracias, estimado Ariel. Sin duda ha sido una presentación muy interesante. En el tema, claro, del ancho de banda, todos sufrimos con eso, no te preocupes. La verdad que lamentablemente en todo Bolivia tenemos ese problema, más aún ahora que estamos tan virtualizados. Tenemos algunas preguntas para nuestros expositores. Recordarles a quienes han participado de la exposición que el chat está habilitado en caso de que quieran hacer más preguntas de las que voy a formular en este momento. Tengo una pregunta para Sandra Sánchez. ¿Cuál es el nivel de desagregación que deberían existir en las cifras presentadas por una empresa petrolera estatal? Esa es una pregunta. Les voy a leer las preguntas que existen, cosa de que después ustedes pueden responderlas de uno solo para no ir una por una, ¿sí? Les voy a pedir en ese sentido que se anoten puedan tomar nota de las preguntas. Entonces, te reitero, Sandra, ¿cuál es el nivel de desagregación que debe tener los datos presentados por una empresa petrolera estatal? Para Ariel, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una cuenta Ecofile? Otra también para Sandra, ¿es común que los portales públicos tengan información que es solamente privada y otra que es solamente pública? Otra pregunta para Ariel, ¿cuáles son los análisis sugeridos en el sistema ProSure? Y finalmente, bueno, es un comentario que viene con pregunta. Felicitar a Fundación Jubileo por su constante participación para tener un mejor sector de hidrocarburos. Felicitar también a YPFB por sus avances en materia de la transparencia. A pesar que la transparencia de YPFB sirve únicamente para controlar a YPFB por injerencia del Ministerio de Hidrocarburos. Por otro lado, ¿qué tiene para ofrecer la NH? Si en realidad esa debería ser su función principal, ¿no? Quizás esa pregunta podría ser compartida por ambos expositores. ¿Cuál debería ser lo que debería ofrecer la NH, si esa debería ser, y si es que esta debería ser su función principal? Y una última pregunta. Desde la implementación del catálogo virtual del CNH y considerando la cantidad de información que se encuentra disponible para el sector privado, ¿en qué porcentaje se han incrementado las inversiones u operaciones en exploración en los últimos años en el país? No sé si es que se dispone de esa información. Entonces, siguiendo el orden de las presentaciones, le pediría a Sandra primeramente que pueda responder las preguntas que han sido dirigidas a ella o comentar también las que considere pertinentes y luego vamos con Ariel. Gracias, Raulito. En relación a las dos primeras preguntas, bueno, sabemos que hay un sinnúmero de información que hay dentro de las empresas petroleras, ¿no es cierto? Pero estas buenas prácticas ya nos están más o menos indicando cuáles son los aspectos donde se tiene que tomar mayor atención, ¿no? A nivel internacional esto se ha estudiado, entonces ya tenemos, por ejemplo, definidas las áreas en las cuales tenemos que tomar mayor atención y ser tener mayores políticas de transparencia.
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema de contratos, tiene que estar in extenso todo el proceso de contratación, ¿no? Todo, el detalle, los informes, ¿no? Si tenemos eso implementado a través de una norma, es más difícil que un funcionario pueda incurrir en estas prácticas. ¿Por qué? Porque su informe va a ser público, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos in extenso. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de regalías y cálculo de regalías, son datos sumamente técnicos, no son fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, en el tema de lo que es el cálculo de regalías, de impuestos, de patentes, los que necesitan esa información de primera mano son los beneficiarios, que tienen que corroborar que el dinero que se les está depositando como regalía del mes es el dinero que corresponde que sea depositado. Entonces, esta información va a estar disponible tal vez con alguna clave o con algún password para estos beneficiarios que tienen que hacer el cálculo de la renta, corroborar el cálculo de la renta petrolera. Pero si yo, como analista, no soy beneficiaria directa, pero necesito esos datos para poder hacer algún tipo de análisis, sí podría pedir, digamos, a la institución que se me otorgue alguna contraseña con la cual yo pueda descargar estas memorias de cálculo, porque estas memorias de cálculo son Exceles, donde nos muestran todo el cálculo que se está haciendo y cómo llegamos al dato final y al dato de depósito. Entonces, las políticas de transparencia tienen mucho que ver con estas áreas que son cruciales, ¿no? Que son como fértiles para la corrupción, pero también tienen que ver con el público al cual van a ir y el fin que tienen, ¿no? Al hacer la política hay que establecer esos niveles. Y en relación al tema de la ANH, totalmente de acuerdo, la ANH juega un rol importante. La transparencia tiene que darse en función a los roles. Hablamos de un rol normativo, planificador, que es el Ministerio de Hidrocarburos, el tema operativo, que es yacimientos, y la ANH, que tiene un rol fiscalizador. Entonces, primero debemos aclarar muy bien estos roles que no están a la fecha definidos, ¿no? La Agencia Nacional de Hidrocarburos todavía no cumple en la práctica una función de fiscalizador como lo hacen otras instituciones internacionales de regulación, ¿no? No está realizando en la práctica, pese a que tiene la norma, pero no, en la práctica no lo realiza. Entonces, primero tenemos que aclarar muy bien estos roles, qué hace qué, y en función a eso, definir qué información da cada institución, ¿no? Para sus diferentes públicos. Gracias, Rolando. Gracias, Sandra. Ariel, por favor. Perfecto. Bueno, en función a la primera, eso a Ecofile, que es el catálogo de información que tenemos, en la página, en el portal de IPFB, en el portal del CNIH de IPFB, hay contactos abajo, ¿no? Entonces ustedes lo solicitan y se les asigna un usuario. No hay mayor inconveniente. Ahí pueden ver el detalle de la información existente en el CNIH, que como lo decía Sandra, hay roles, ¿no? Y el rol de la administración y la preservación del conocimiento en el CNIH está destinado a incentivar y promover la exploración y la explotación del sector. ¿Cuáles son los análisis sugeridos del sistema ProSource? Bueno, hay tres tipos de análisis, ¿no? Hay un análisis descriptivo, que nos muestra la foto de lo que hay. Un análisis descriptivo del sector de transparencia es el análisis que ha realizado Fundación Jubileo, a manera de ejemplo. Hay un análisis prescriptivo y un análisis predictivo. O sea, el concepto de Big Data hoy nos da esos tres tipos de análisis. El ProSource nos permite realizar un análisis descriptivo y predictivo en función a las interpretaciones que puedan realizar los expertos. Y el predictivo es aquel que nos dice qué decisiones tomar, cuáles van a ser los resultados de las decisiones que vamos a tomar antes de tomar esas decisiones. Entonces, una base de datos en conjunto nos permite realizar esos tipos de análisis. Y eso está destinado a los potenciales inversores en el desarrollo del sector de la exploración y explotación. Porcentaje de incremento de la implementación. Bueno, se ha implementado entre julio y agosto. Hay un trabajo previo, un banco de datos, cito nuevamente el caso de México. Ellos han tardado 2 años en establecer los flujos para que llegue la información y 2 años más en realizar un control de calidad de esos datos.
Entonces, ese es un trabajo previo que ya está realizado en IPFB. Entonces, lo que se ha hecho ahora es poner a disponibilidad y elaborar las resoluciones las necesarias para que puedan acceder los diferentes roles. No hay un análisis como tal, porque esto ha sido reciente, entre julio, a finales de julio, casi agosto, pero desde la publicación de la página se han acercado empresas de Houston, de Londres, de África, de la región de aquí, de Latinoamérica, interesadas en acceder a la base de datos de IPFB, que son empresas intermediarias, son traders entre el generador, el operador y el potencial inversor. Se ha acercado, también hemos tenido acercamiento con la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México para intercambiar prácticas, investigaciones y diferentes tipos de roles con ellos entre IPFB en lo que es el Centro Nacional de Información. Entonces, a partir de eso es que hemos podido, en estos meses, ese ha sido el avance que hemos tenido. Se están elaborando los memorándum, los acuerdos. Una vez tengamos la resolución aprobada, que ya está en verificación por la instancia legal de IPFB, vamos a poder darle el licenciamiento a estas empresas que ellas están interesadas en promover el sector petrolero en Bolivia, pero no solo eliminando las barreras físicas, ¿no? A nivel mundial, llegando a infinidad de empresas con datos de calidad. Entonces, esos son los resultados que les podría comentar en este corto mes, ¿no? Algo tangible como inversiones es complicado, ¿no? Gracias, Esas son Ariel. las tres consultas. Una más, bueno, dos más que tengo para ti, Ariel. Wilber Salinas nos pregunta, ¿el sistema de información propuesto puede ser usado en este momento o debemos esperar a que sea oficial? Félix Navarro, el ingeniero Félix Navarro, un gusto, Félix, qué bueno que esté ya conectado. Félix nos pregunta, ¿las instituciones departamentales pueden acceder a información técnica de pozos tales como geológicos, geofísicos y geográficos? ¿O cómo se puede gestionar el mismo, ¿no? Desde los niveles subnacionales? Claro, a ver, respecto a la primera consulta, sí, el sistema ya es operable para el público en general. Se está dando acceso a instituciones de análisis, de acuerdo a acuerdos que se van a realizar. Lo que sí está en proceso de revisión de nuestra normativa que el CNIH ha preparado y ha presentado a la instancia legal de IPFB, son los licenciamientos destinados a los inversores, ¿no? Dicho sea de paso, quizás este es uno de los puntos más importantes como CNIH, como IPFB, llegar a los inversores. Entonces esperamos que pronto se apruebe esa normativa y que quede plasmado en la estatal petrolera. Les hablaba, cuando les mostraba un flujograma, tenemos la barrera de la información que tiene un costo, ¿no? Entonces, justamente para dar acceso a instituciones que así lo requieren en el marco de sus funciones normativas, se ha trabajado en lo que es geoservicios. Los geoservicios se les da la información, ustedes la pueden trabajar en editable, pero no hay una entrega como tal. Aparte que, bueno, es información bastante técnica que requiere bases de datos especializadas que no todas las instituciones lo tienen, ¿no? La base de datos que tenemos nosotros es de 4 petabytes, una inversión bastante fuerte. Entonces creo que el geoservicio para estas instituciones es lo más adecuado y es lo que está disponible en el portal. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Como ustedes han visto, la situación de la transparencia en Bolivia a nivel general es bastante crítica. Es una debilidad que hemos venido demandando, criticando, en muchos casos, muchas instituciones como la nuestra, varios analistas, porque, como bien decía nuestro coordinador general en un principio, hemos vivido desde el año 2014, creo yo en particular, casi 5 años de oscurantismo en el sector de hidrocarburos y eso es lo que refleja el reporte que publica hoy Fundación Jubileo. A la par, quiero reconocer el esfuerzo, la voluntad en temas de transparencia y acceso a información por parte del ingeniero Ariel Montaño en el Centro Nacional de Información en Hidrocarburos, el presidente de IEPFB y el expresidente también de IEPFB, que fue, tengo entendido, quien inició además, y en cierto momento lo conversamos, esta iniciativa de publicar datos. Ojalá que sea una primera fase
de información accesible al público, como investigadores, como gente de a pie, llevamos mucho tiempo, ¿no es cierto?, sin poder acceder a información de producción, comercialización, precios, contenido de los contratos. En muchos casos, nosotros como fundación hemos tenido que recurrir en gran parte a información de las secretarías de hidrocarburos, particularmente de Tarija y de Santa Cruz, que también están conectados en esta reunión. Agradecerles nuevamente por el apoyo que durante muchos años nos han brindado con información. Así que agradecerles a todos por participar. Ojalá que esta herramienta, Ariel, pueda ser utilizada por la población. Entiendo que ese es el espíritu fundamental, poder tener información, ojalá que cada vez más desagregada. Agradecerle a Sandra también por la presentación, que ha estado muy ilustrativa sobre la situación del sector. Invitarlos a ustedes, a quienes nos miran, a poder descargar el documento que ha sido recientemente presentado y a visitar la página del CNH periódicamente para poder conocer cuáles son los resultados, ¿no es cierto?, de la producción que se tiene actualmente en el país, tanto en gas natural como en líquidos, el tema de la renta petrolera, que también es un dato que he visto que existe en el portal, que antes era casi ciencia oculta. Así que agradecerles a todos por su compañía esta noche y desearles un feliz descanso. Muchas gracias.